Una loca apareció en mi casa un mes después de casarme diciendo que soy el padre de su hijo, pero su locura es más grande. Cuando descubrimos la verdad, mi esposa de 35 años no deja de decirme a mí de 38 que documente todo para los abogados. Ese no es el problema. No necesito consejos porque tengo a la mejor esposa del mundo, pero sí quiero desahogarme un poco con ustedes. Aunque si tienen consejos gratis, tampoco los voy a rechazar. Vamos al contexto de lo que importa. Hace unos 7 años salía con una mujer llamada Cintia, de 36 actualmente. No se llama Cintia, pero es un nombre que puedo recordar. Nos conocimos en la universidad y seguimos juntos casi 6 años después de eso. Todos pensaban que éramos perfectos juntos, pero no veían lo que pasaba a puerta cerrada. Cintia tenía una manera de hacerme sentir que nunca era suficiente. Me comparaba constantemente con los novios de sus amigas. Cuando conseguí mi primer trabajo real después de la universidad, ganaba un dinero decente para alguien que apenas empezaba. Ella quería cosas caras todo el tiempo. Recuerdo un incidente específico en el que vio un bolso de diseñador en una tienda y me dijo que, si de verdad la quería, se lo compraría. El bolso costaba casi $3,000. Yo ganaba unos 45,000 al año en ese momento, así que verán cómo la compra y mi salario eran incompatibles. También era incompatible con ella en ese entonces, pero todavía era un tonto recién salido de la universidad que no sabía mucho del mundo. Saqué dinero de mis ahorros y lo compré porque dijo que me dejaría si no demostraba que me importaba. Esto continuó durante años. Amenazaba con cortar conmigo cada vez que no podía costear algo que quería o cuando no estaba de acuerdo con ella en cualquier cosa. Mis amigos empezaron a comentar que me veía cansado todo el tiempo. Mis padres preguntaban si todo estaba bien. Le decía a todo el mundo que las cosas estaban bien porque no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Luego descubrí que me engañaban no con una persona, sino con varias a lo largo de nuestra relación. Encontré mensajes con al menos 8 hombres distintos. Algunas de las infidelidades remontaban a 2 años. Cuando le dije que terminábamos, tuvo la osadía de decir que si hubiera sido un mejor novio, no habría necesitado buscar en otra parte. Como yo no era suficiente para ella, necesitaba otras cosas. Pero me había hecho un enorme favor al quedarse conmigo porque era estable. Incluso enumeró todas las formas en que yo no había estado a la altura de sus estándares. Sí, era un amor de persona del que no podía esperar a separarme. Metí todo lo que tenía en mi coche y me fui. Bloqueé su número y la bloqueé en todas las redes sociales. También cambié de trabajo y de ciudad. De todos modos, justo antes de irme de la ciudad, cometí un error. Cintia tenía una amiga que llamara Odessa, de 34 años. Se puso en contacto conmigo después de que Cintia y yo lo dejáramos. Dijo que siempre había pensado que Cintia me trataba mal. Quedamos para tomar algo y terminamos acostándonos. Fue una sola vez. Me fui 3 días después y nunca volví a contactar a Odessa. Estuvo involucrado el alcohol en esa decisión, aunque quizás mi enojo con Cintia, parte de que Odessa no paraba de coquetear conmigo y yo me sentía en mi momento más oscuro. De cualquier forma, fue una idea muy estúpida. Pasé los siguientes años en la nueva ciudad reconstruyendo mi carrera. Fue como comenzar de cero, porque perdí todo el esfuerzo y las horas extras que había hecho en mi anterior trabajo. Empecé a ir a un consejero cubierto por mi seguro, porque no podía dormir bien y seguía teniendo ansiedad con las relaciones. El año pasado, mi empresa me preguntó si quería trasladarme a la oficina principal, que para mi desgracia estaba en mi antigua ciudad. Sabía que eso sucedería tarde o temprano porque es la meca de mi campo de trabajo. El sueldo era significativamente mejor y dirigiría todo un departamento. Acepté y regresé. Ahí fue cuando me reencontré con mi esposa. Nos conocíamos por amigos en común de años atrás, pero nunca habíamos sido cercanos. Nos encontramos en uno de estos eventos empresariales. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Era amable y directa. Nunca jugaba a juegos ni me hacía adivinar lo que pensaba. Salimos 8 meses antes de que le propusiera matrimonio. Dijo que sí. Nos casamos hace 4 meses. Compramos una casa juntos a las afueras de la ciudad. Necesitaba algo de trabajo, pero era nuestra. Por primera vez en años todo se sentía bien. Entonces, un mes después de nuestra boda, Odessa apareció en nuestra casa. Yo estaba en el trabajo cuando pasó. Mi esposa me llamó y pude oír a alguien gritando de fondo. Mi esposa me dijo que fuera a casa de inmediato. Cuando llegué, Odessa estaba de pie en nuestro porche con un niño pequeño que parecía de unos 3 años. Empezó a decir que yo era el padre de su hijo, que la había abandonado cuando me dijo que estaba embarazada. Nada de eso era cierto. Me había acostado con ella una vez hacía 7 años y nos habíamos cuidado. Puedo darle el beneficio de la duda de que el método que usamos no funcionó, pero aún así era imposible. Mis amiguitos de abajo deberían haber sido muy lentos para tardarse todo ese tiempo y que algo de lo que decía Odessa tuviera sentido. Ni siquiera había hablado con ella desde entonces. Luego de que me sacó de su sistema, se acostó con el novio de su amiga. Tampoco ella quiso ponerse en contacto conmigo. Mi esposa se puso a mi lado y le pidió a Odessa que probara lo que decía. Odessa dijo que llevaba años intentando localizarme, pero que la había bloqueado. Dijo que por fin supo dónde vivía a través de amigos en común y decidió confrontarme. El niño lloraba.
Odessa seguía gritando sobre la manutención y sobre cómo yo era un padre irresponsable. Nuestros vecinos salieron a ver qué ocurría. Odessa gritó lo suficientemente alto como para que todos en la calle escucharan sus acusaciones. Si la anciana sorda de la última casa de la manzana no había escuchado, entonces era un milagro. Al final se fue, no sin antes tomar fotos de nuestra casa. No sabía para qué, pero pronto lo averiguaría. Al día siguiente publicó todo. Nos etiquetó a mí y a mi esposa y a unas 50 personas más que ambos conocíamos y que se tomó el trabajo de buscar. Escribió una publicación larga sobre cómo la había dejado embarazada y la había abandonado. Dijo que mi esposa era una rompehogares que me ayudó a escapar de mis responsabilidades. Publicó fotos de su hijo y dijo que merecía conocer a su padre. La gente empezó a comentar de inmediato. Algunos de nuestros amigos en común, que sabían que yo había estado con Odessa hace 7 años, parecían creer su historia, pensando que yo me había vuelto a poner en contacto con ella. También parecían creer que mi relación con mi esposa había comenzado antes de mi reencuentro y que todo lo que decía Odessa tenía sentido. Nada como una crisis creada por una mentirosa para saber quién es tu amiga y quién es un maldito hijo de su madre. Bueno, estos malditos hijos de su madre comentaron diciendo que estaban avergonzados de ser mis amigos, que no esperaban esto de mí y que no podían creer lo que había hecho. Yo tampoco, porque era humanamente imposible. Unas pocas personas me defendieron y el resto no intervino. Intenté explicarle a todo el mundo que era imposible. La línea de tiempo no tenía sentido, pero una vez que la gente cree algo, ya es tarde. Solo había otra posibilidad de que eso fuera cierto. Ella habría estado embarazada 4 años, lo cual es obviamente imposible a menos que ella sea un elefante alienígena con un periodo de gestación ambientado en Marte. Bueno, usen su imaginación. Pero ya saben que en este país la educación no es una prioridad, así que las matemáticas habían salido por la ventana. Además, entre las matemáticas y ver las fotos de un niño sin su padre hacían que Pitágoras, el padre de las matemáticas, perdiera. Mi esposa me creía absolutamente a mí y me dijo que necesitábamos un abogado de inmediato. Dijo que debíamos demandar a Odessa por difamación, obligándola a hacerse una prueba de paternidad para demostrar que mentía. Estuve de acuerdo porque pensaba que Odessa se echaría atrás cuando viera que hablábamos en serio con lo legal. Contratamos a un abogado que cobraba muchos ceros más de los ceros que me hubiera gustado pagar. Envió a Odessa una carta exigiendo que retirara sus declaraciones y se sometiera a una prueba de paternidad. Pensé que cedería en ese punto. En cambio, su abogado respondió diciendo que se mantenía en sus afirmaciones y estaba dispuesta a hacerse la prueba. Aquí hasta yo comencé a dudar y pensaba que, si era un elefante de Marte, ¿por qué aceptaría una prueba de paternidad si sabía que yo no era el padre? Allí entra el abogado al rescate con la experiencia de 1000 juicios diciendo, a veces la gente se aferra a mentiras esperando que la otra parte llegue a un acuerdo solo para que el problema desaparezca. Y es que hasta que se hizo la prueba pasó un tiempo y nosotros queríamos que esto desapareciera cuanto antes, pero nos mantuvimos firmes y no llegamos a un acuerdo. La prueba se hizo en una clínica. Tuve que dar una muestra de ADN y Odessa llevó a su hijo. Todo tardó unos 20 minutos. Luego tuvimos que esperar 2 semanas por los resultados. Esas 2 semanas fueron terribles porque estaba demasiado ansioso por terminar. Dejé de ir a eventos sociales porque no quería enfrentarme a la gente. Mi esposa tuvo que lidiar con sus amigas haciendo preguntas. Algunas de sus compañeras de trabajo habían visto las publicaciones. Algunos amigos, entre comillas, querían saber si ya tenía mis resultados, pero les respondía, vete al cuerno. Los resultados volvieron, mostrando un 0% de probabilidad de que yo fuera el padre. Nuestro abogado envió los resultados al abogado de Odessa junto con otra exigencia de retractarse. La respuesta de Odessa, a través de su abogado, fue que debía haberse confundido con el padre. Dijo que había estado con varios hombres por esa época y mezcló la línea temporal. No se disculpó, solo dijo que fue un error honesto. Nuestro abogado dijo que podíamos demandarla por el daño a mi reputación, pero costaría más dinero y tardaría meses o años en resolverse. Dijo que la mayoría de casos de difamación son difíciles de ganar y que incluso si ganábamos, quizá no cobraríamos nada si no tenía activos. Ya habíamos gastado bastante en honorario solo por la prueba de paternidad y las cartas de ida y vuelta. Le dije al abogado que hasta ahí llegábamos. Mi esposa no estaba feliz, pero no quería gastar más dinero ni tiempo en esto. Solo quería que se acabara, pero el daño ya estaba hecho. Varios amigos dejaron de hablarme. La gente en el trabajo me trataba de forma diferente. Nuestros vecinos nos miraban cuando salíamos de casa. Las publicaciones seguían ahí y la gente las seguía compartiendo incluso después de que salieran los resultados del ADN. Hicimos nuestra publicación con los resultados, pero de nuevo la ciencia no es para todo el mundo. Algunos comentaban que la prueba podría estar equivocada. Otros decían que quizá pague a alguien. No importaba que tuviéramos pruebas. La gente creía lo que quería creer. Eso fue hace 3 semanas. Ahora estoy aquí sentado tratando de descubrir cómo seguir adelante. Casi no salimos. Ya no entiendo por qué Odessa hizo esto cuando es obvio que ella sabe que no es posible. No estuvimos juntos lo suficiente como para que me tuviera ese odio, ni la rechace luego de que estuvimos juntos. Simplemente no volvimos a hablar. Edición, porque la gente sigue diciendo que debo demandar.
Quiero aclarar lo que dijo el abogado. Demandar por difamación es increíblemente difícil y desgastante. Puedes gastar miles de dólares en abogado solo para que la otra parte no tenga nada con qué pagarte. Podemos estar 2 años con esto y aún así perder más dinero. Entiendo que hay personas que ven a los famosos demandarse por esto todo el tiempo, pero es fácil cuando la persona demandada tiene millones para pagar. Lo único bueno sería que borraran la publicación, pero al mismo tiempo, por cómo funcionan los algoritmos, ya no tiene tanta relevancia. Al menos que el juez pudiera ordenar que las personas olviden esto, ya no hay mucho que hacer. Si con la prueba negativa de paternidad no es suficiente, las cosas no cambiarán por una demanda. Sé que la gente copia y pega aquí la palabra demandar sin tener idea de cómo funciona el mundo real, pero intentaré explicar cómo lo explicó mi abogado, quien gana muy bien dedicándose a estas cosas. Si vamos a juicio, Odessa puede decir que nos acostamos aún sin pruebas. No tengo forma de demostrar que eso no sucedió, porque es algo que ocurriría dentro de 4 paredes. Sumado a que ella tiene pruebas de que visitó mi ciudad cerca del tiempo en que quedó embarazada. No estuve con ella. Es una ciudad turística, pero es algo que salió durante nuestras negociaciones para la prueba de ADN. Entonces, gastaríamos miles de dólares solo para que un juez dijera que existió la posibilidad y era un error honesto. Si ganaremos, nunca podríamos recuperar el dinero de abogados porque Odessa es bueno, no tiene mucho dinero. Por lo tanto, no todo es demandable. A menos que no te guste el dinero y quieras hacer rico a un abogado, no siempre es la solución. A menos que algo cambie, por ahora es todo lo que se puede hacer. Por algo estamos intentando reunir cualquier tipo de prueba. Soy el primero en querer demandar. Actualización 1. ¿Recuerdan actualización 1 como no teníamos nada sólido para demandar? Bueno, las cosas han cambiado recientemente. Hace unas 2 semanas recibí una solicitud de mensaje de Odessa. El mensaje era corto. Decía que necesitaba hablar conmigo de algo importante y preguntó si podíamos vernos en persona. Lo ignoré porque no tenía nada que hablar con ella. La había bloqueado hace años después de todo, pero al parecer creó una cuenta nueva para llegar a mí. 3 días después envió otro mensaje. Este decía que iba a publicar algo y quería darme un aviso por adelantado. Mi alarma se encendió porque pensaba que podía ser peor. Tenía otro hijo. Tal vez le enseñé el mensaje a mi esposa y acordamos hacer capturas. Si Odessa planeaba otra ronda de acusaciones, que el abogado estuviera preparado. De entonces Odessa publicó algo que no vi venir para nada. Escribió una confesión larga explicando todo lo que pasó. Dijo que alguien le había pagado $0,000 para fingir que yo era el padre de su hijo. Dijo que se suponía que debía crear drama entre mi esposa y yo e intentar romper nuestro matrimonio. Publicó capturas de transferencias bancarias mostrando pagos desde la cuenta de otra persona. La persona que le pagó fue Cynthia, mi ex de hace 7 años. Odessa explicó en su publicación que Cynthia la había contactado unos 6 meses antes del incidente en nuestra casa. Cynthia aparentemente sabía que Odessa y yo habíamos estado juntos después de que Cynthia y yo cortáramos. Cynthia le ofreció dinero a Odessa para que saliera a decir que yo era el padre del hijo de Odessa. Odessa dijo que aceptó porque necesitaba el dinero. Su relación real con el padre de su hijo había terminado mal y estaba con dificultades económicas. Cynthia le dio instrucciones específicas. Le dijo a Odessa que esperara hasta después de mi boda con mi esposa. Quería el máximo impacto. Le dijo a Odessa que se presentara en nuestra casa e hiciera una escena frente a los vecinos. Le dijo que publicara todo en redes y etiquetara al mayor número de amigos en común posible. Cynthia incluso ayudó a Odessa a escribir la publicación. Odessa dijo que aceptó someterse a una prueba de paternidad porque Cynthia prometió pagarle $10,000 adicionales si se comprometía por completo con la mentira. Máximo impacto. ¿Recuerdan? Cynthia le dijo a Odessa que la mayoría de la gente llegaría a un arreglo o pagaría antes de que llegara la prueba de ADN. Cuando eso no pasó y la prueba demostró que yo no era el padre, Cynthia le pagó a Odessa el dinero extra como prometió. Odessa terminó su publicación diciendo que su novio actual se enteró de todo el plan. Le dijo que tenía que confesar o la dejaría. Dijo que lamentaba lo que nos hizo a mi esposa y a mí, pero que necesitaba el dinero en ese momento y no pensó en las consecuencias. La publicación explotó. Personas que habían creído la historia original de Odessa empezaron a comentar. Algunos me pidieron disculpas, pero les dije que, se fueran otros, se fueron contra Cynthia. Unos cuantos llamaron a Odessa con nombres terribles. Llamé a nuestro abogado ese mismo día y le dije que demandara. No solo para demandar a Odessa, también a Cynthia. El abogado parecía entusiasmado con el caso, porque no todos los días tenían tantas pruebas para un caso tan sólido. Entonces, Cynthia empezó a intentar contactarme. Me envió un email diciendo que Odessa mentía, sobre todo. Dijo que Odessa se inventó la historia del pago porque estaba avergonzada por estar equivocada. Cynthia afirmó que no tenía nada que ver con nada. Reenvié el correo a nuestro abogado y no respondí. 2 días después, Cynthia envió otro email. Este era diferente. Dijo que lamentaba todo lo que pasó entre nosotros en el pasado. Había seguido con su vida y se había casado con alguien llamado Glenn. Tenían una hija juntos. Luego me pidió que por favor le dijera a Glenn que la perdonaba por todo para que su matrimonio no se desmoronara.
Leí ese correo 3 veces tratando de entender qué me pedía. Quería que le mintiera a su esposo para proteger su matrimonio. Quería que la ayudara después de lo que hizo con el mío. También reenvié ese correo al abogado. No bloqueé su dirección porque me estaba ayudando. Pero entonces Glenn me contactó. Me mandó un mensaje para hablar conmigo sobre Cynthia. Le había contado años atrás que yo había sido abusivo durante nuestra relación, pero con todo lo que estaba saliendo no parecía ser cierto. También había sido infiel múltiples veces, incluida Odessa, y que por eso me había dejado. Le pregunté a mi abogado qué debía hacer y me pidió que me reuniera porque podría tener información relevante. Claro, no debía mencionar mi caso en lo absoluto ni darle ningún tipo de información sobre nuestra estrategia legal. Eso en caso de que Glenn esté trabajando para ayudar a Cynthia. No podía culparlo por pensar eso. Al final, Glenn se casó con una mujer muy cuestionable. Y estoy siendo bueno aquí. Pero Glenn resultó muy útil y vino preparado a la reunión. Trajo una carpeta con copias de información de su esposa. Solo quería a cambio la verdad de lo que había ocurrido cuando estuvimos juntos. Le conté todo y parecía un hombre muerto por dentro. Había llegado a la reunión pensando que mi Cynthia aún pensaba en mí o era una clase de mujer vengativa, no que había sido infiel con muchos hombres. Se fue pensando que podría haberlo sido con él y que su hija podría no ser de él. Le había dicho muchas mentiras sobre mí tratando de minimizar lo que Odessa había publicado. Estas mentiras eran que yo había sido un hombre abusivo en nuestra relación y que estaba trabajando junto a Odessa para destruirla. Hablamos casi 2 horas. Al final dijo que planeaba solicitar el divorcio y que como su casa fue comprada antes de casarse era de su exclusiva propiedad. También buscaría hacerse una prueba de ADN y en caso de que fuera su hija, solicitaría la custodia completa. Es lo que llamo una reunión lucrativa. Coordinamos para quedar en contacto en caso de que necesitara mi testimonio o pruebas para su divorcio. Navidad se ha adelantado este año y mi barbudo abogado está repartiendo demandas como si fueran regalos que saca de su bolsa. Actualización 2, actualización 2. Tengo cosas para contar de estos 2 meses. Algunas son buenas y otras simplemente bizarras. Primero, Glenn siguió adelante con el divorcio. Le notificó a Cynthia unas 3 semanas después de que nos reuniéramos para tomar café. No lo ha tomado demasiado bien, pero estoy feliz de que esto le afecte. El divorcio avanza ahora. Glenn se queda en su casa y Cynthia tuvo que mudarse. Volvió a casa de sus padres, por lo que escuché. A sus padres no les gusta nada de esto. No son de las personas que defienden a su hija sin importar lo malo que haya hecho. Glenn y yo hemos mantenido el contacto, no con frecuencia, pero nos escribimos cada pocas semanas. Es extraño tener una conexión con alguien porque ambos fuimos heridos por la misma persona. Él está bien considerando todo. Su hija es de él, así que la tiene la mayor parte del tiempo ahora. El acuerdo de custodia es temporal mientras se finaliza el divorcio, pero su abogado confía en que obtendrá la custodia principal. Nuestra demanda contra Cynthia avanza. Sabíamos que estas cosas llevan tiempo, pero la evidencia es fuerte. El abogado de Cynthia intentó afirmar que las transferencias a Odessa eran por otra cosa, pero la confesión detallada de Odessa hace que la defensa sea débil. No esperamos ir a juicio. Nuestro abogado cree que Cynthia llegará a un acuerdo para evitar que todo se haga público en el tribunal. La demanda contra Odessa es complicada. No tiene activos y nuestro abogado dijo que, incluso si ganamos una sentencia, probablemente no cobraríamos mucho. Mi esposa quería retirar la demanda contra Odessa, pero decidí continuarla. No porque espere dinero de ella, sino porque quiero la sentencia en el registro. No importa si gasto el dinero que obtengamos de Cynthia, quiero que las dos se hundan. Cynthia me envió un último correo. Su abogado no debía saber que lo envió porque fue tonto de su parte contactarme directamente con demandas pendientes. Dijo que siempre me había amado y que todo lo hizo porque estaba celosa de mi esposa. Si yo la hubiera esperado, en lugar de seguir adelante, podríamos haber sido felices. El correo parecía escrito por otra persona, quizás alguna amiga. Se lo reenvié a nuestro abogado y dijo que ayudaba a nuestro caso porque mostraba conciencia de culpa. Lo más extraño de todo esto es cuánta gente ha salido con historias sobre Cynthia. Después de que la confesión de Odessa se hiciera pública, al menos 4 hombres me contactaron diciendo que fueron con quienes Cynthia me engañó durante nuestra relación. Todos dijeron que no sabían que ella tenía novio. Lo que les dijo Cynthia es que ella estaba soltera. Cynthia intentó contactar a Glenn unas veces pidiéndole que detuviera el divorcio. Le envió mensajes pidiéndole perdón e implorando que no la deje por esto. Glenn me mostró algunos mensajes. En uno de ellos, afirmó que lo estaba haciendo para vengarse de mí porque ella fue abusada y yo lo tomé como una infidelidad. Su abogado le dijo que no interactuara con ella mientras el divorcio estuviera pendiente. Nuestro abogado dijo que deberíamos tener una oferta de acuerdo de Cynthia dentro del próximo mes. ¿Cree que aceptará pagarnos algo para que esto desaparezca en silencio? Mi esposa y yo ya decidimos que cualquier dinero que recibamos irá a terminar las reformas de la casa y a los gastos de la demanda de Odessa. De todas formas, el dinero es lo que menos importa. Queremos consecuencias. Actualización 3, actualización 3. Esta será mi última actualización a menos que algo grande cambie. La mayoría de las cosas ya se han resuelto y quería cerrar esto correctamente. La demanda contra Cynthia se resolvió hace 2 meses.
Su abogada contactó a nuestro abogado y ofreció un acuerdo de $45,000 más una disculpa escrita y retractación de cualquier declaración que hubiera hecho sobre mí. Nuestro abogado dijo que podíamos presionar por más, pero el proceso tomaría un año o más. Mi esposa y yo decidimos aceptar. La disculpa escrita de Cynthia fue exactamente lo que esperarías de alguien que no se siente realmente arrepentida. Formal y breve, admitió que pagó a Odessa para que hiciera acusaciones falsas. Declaró que yo nunca fui abusivo ni infiel durante nuestra relación. Retiró cualquier afirmación negativa que hubiera hecho sobre mí a Glenn o no a cualquier otra persona. La disculpa formaba parte del acuerdo legal, así que ahora consta en el registro. Dinero que está siendo usado y será usado para remodelaciones de la casa. La demanda contra Odessa fue por un valor mucho menor. Aceptó un acuerdo por $0,000, pero nuestro abogado dijo que cobrarla sería casi imposible. Trabaja a tiempo parcial y cría a su hijo. No sé si alguna vez veremos algo de ese dinero. Para quienes se preguntan qué hizo con el dinero que le dio Cynthia. Bueno, fue al pago de deudas. Como dije, ella no tiene mucho, solo deudas. El divorcio de Glenn se completó y obtuvo la custodia principal de su hija. Cynthia tiene visitas supervisadas fines de semana alternos. Glenn me dijo que el juez revisó la confesión de Odessa y la evidencia del plan de Cynthia durante la audiencia de custodia. El juez no vio con buenos ojos a alguien que pagaría a otra persona para destruir el matrimonio de alguien por celos. Cynthia, hasta lo que sé, sigue viviendo con sus padres. No sé mucho más y no me interesa saberlo. Hace como un mes, Cynthia le envió a Glenn otro correo. No me contactó a mí directamente porque eso violaría el acuerdo. Le mandó a Glenn un mensaje largo diciendo que se daba cuenta de que cometió errores y quería otra oportunidad. Estaba recibiendo ayuda y trabajando en sí misma. Le pidió a Glenn que considerara reconciliarse por el bien de su hija. Glenn me mostró el correo y su respuesta. Era una risa que duraba varias líneas, más un meme de Jonah Hane sonriéndose. La gran noticia es que mi esposa está embarazada. Nos enteramos hace 6 semanas. No lo estábamos buscando, pero tampoco lo evitábamos. Ambos somos cautos con estar demasiado felices porque todavía es temprano, pero somos optimistas. Se lo contamos a los padres de mi esposa la semana pasada. Están emocionados. No se lo hemos dicho a muchas otras personas todavía. Para mí esto es un final bastante bueno si lo comparamos con el comienzo. Las personas mentirosas obtuvieron su merecido, mientras el resto hemos tenido algún tipo de cierre. Actualización 4. Actualización 4. Prometí actualizar si ocurría algo y esto es lo que estoy haciendo con ustedes ahora. Estamos bien. Nada de esto nos afecta realmente, pero creo que es relevante para una actualización porque afecta a Cynthia y Odessa. Cuando dije que la relación de Odessa con el padre de su hija era complicada, era un eufemismo, porque con lo que sé ahora, puedo decir que era una bomba de excremento a punto de estallar. Y lo ha hecho a lo grande. Antes de continuar, una breve actualización de mi vida. Hemos tenido un niño y ha nacido sano, que es lo que importa. No tenía preferencia por el género de nuestro hijo, así que estamos contentos de todas formas. Odessa ha hecho algunos pagos aquí y allá, pero ni siquiera ha cubierto de su deuda. Regresando al problema, el padre era un exnovio de Cynthia. ¿Recuerdan cómo después de terminar con mi ex, me acosté con Odessa? Bueno, Odessa hizo lo mismo con este tipo, pero por alguna razón la relación duró más tiempo hasta terminar embarazada. Hay pruebas de ADN, así que este hombre está seguro de que ella es su hija. Hasta ahora Cynthia no lo sabía hasta que recientemente él volvió con ella para una segunda oportunidad. Lo que no le gustó nada a Odessa, que está luchando para que él pague parte de la manutención y estaba celosa. Así que fue con su amiga, ex amiga o lo que sea que estas dos tengan en este momento y le dijo todo. Supongo que Cynthia pensaba que el padre era otra persona o creía que Odessa no estaba segura. Me encantaría decir que esto es todo y que simplemente Cynthia dejó al tipo. Tuvieron una pelea de gatas con Odessa y luego siguieron sus caminos. Pero no. Odessa se acostó al menos un par de veces con este tipo antes de decirle la verdad. Y también se lo dijo a Cynthia cuando reveló todo. Al menos hubo una pelea de gatas con vídeo y todo, donde podemos ver a las dos quitándose las extensiones de cabello e insultándose. No sé cómo definirlo, pero mi esposa dijo que parecían dos zarigüeyas territoriales. Ojalá pudiera compartirlo con ustedes, pero me da vergüenza que me asocien con ese par de locas. Eso, además del riesgo de doxearme. No voy a mentirles diciendo que me gustaría que esta fuera la última actualización de mi historia porque disfruto cuando no estoy en medio del drama. Si las próximas actualizaciones son solo de este tipo, puedo seguir todo el tiempo que sea necesario.